un tema que les he mandado la diapositiva, pero prefiero que lo entendamos porque es sumamente importante y va a conectar mucho con lo que yo haga la próxima clase el día martes. Y entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de la regulación de la respiración. Está bajito el volumen, ¿no? No se puede levantar, ¿verdad? Pero me escuchan. ¿Dónde se levanta el volumen? ¿En la cabina? Hola, hola, hola. ¿No es el otro micrófono? Bueno, lo primero que debemos considerar es que hemos venido conversando estos días que la respiración es un proceso regularmente involuntario, ¿no? ¿Por qué regularmente? Porque en algún momento yo podría controlar mi respiración, ¿no? Yo podría decir, es más, en este momento muchos de ustedes se han puesto a pensar que están respirando. Y eso es normal, ¿no? Eso es normal y podríamos modular nuestro ritmo ventilatorio. Pero eso no es lo que pasa en todo momento, ¿no? No es lo que pasa en todo momento. Y el proceso busca captar oxígeno, ¿ok? Captar oxígeno. ¿Y para qué se capta el oxígeno? Yo lo expliqué la semana o la última clase. ¿Para qué captamos oxígeno? Para el proceso metabólico aeróbico, ¿no? Para todos nuestros procesos metabólicos aeróbicos requerimos oxígeno. Y son los mismos procesos aeróbicos los que forman CO2. Y que nosotros lo hemos venido describiendo como aquel intercambio de gases, ¿no? Hemos hablado y hemos descrito el intercambio de gases. ¿Que se producía dónde? En el alveolo, en la membrana alveolar, ¿verdad? Ahí dábamos y respetábamos algunas leyes físicas, ¿verdad? ¿Cuáles? Dalton, Fick, Henry, ¿cierto? ¿Qué más? La ley de Boyle, ¿verdad? Y todos estos procesos o leyes facilitaban la difusión que así nos permitía poder tener un diferencial en las presiones de los gases y que se difundan a través de la membrana. Pero esto que nosotros entonces llamamos respiración es un proceso que se regula de una manera sensorial, ¿ok? Que por vía aferente va a generar un control central y este control central por vía eferente va a condicionar una respuesta efectora. Respuesta efectora que se va a dar a través del trabajo de los músculos de la respiración. Yo ayer en la noche que llegué a casa me puse a pensar, y ahora cómo les explico esto que es tan árido, ¿no? Entonces comencé a dibujar. Cuando no puedo dormir dibujo y traté de hacer un esquema que se lo voy a compartir ahora, pero quiero que me entiendan, ¿ya? Cualquier cosa me pregunten. Entonces, todo esto es una dinámica, ¿ok? Hay una información aferente, una respuesta, un control central que condiciona la respuesta efectora y la dinámica de inspiración y expiración. Por eso con ese tema nosotros comenzamos. ¿Recuerdan? Los músculos que comprometíamos
al proceso de inspiración y al proceso de expiración, ¿cierto? Con eso habíamos comenzado en la primera sesión. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se modula toda esta respuesta. Y la respuesta o la regulación sensorial se da por un tipo o dos tipos en realidad de receptores sensoriales. En primer lugar, los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores. ¿Y de dónde viene el nombre quimio? ¿De dónde asumen o de dónde presumen que se da este sufijo quimio? Ustedes lo han visto ya. Quimiorreceptores de muchas cosas. Yo hoy día voy a hablar de quimiorreceptores específicos, pero ¿de dónde viene la palabra quimio? De química. De química. Tan simple como eso, de química. Esto nos refiere entonces que los receptores de los que vamos a ver a continuación son receptores que se activan o se bloquean por moléculas químicas. Y estos quimiorreceptores se van a subclasificar en quimiorreceptores centrales, ¿ok? Quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. ¿Ok? Quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales los vamos a ubicar en el bulbo raquídeo. Y los periféricos, ¿dónde los ubicamos? En el callado aórtico y en el seno carotídeo. ¿Ok? En el callado aórtico y en el seno carotídeo. El bulbo raquídeo o los quimiorreceptores centrales se activan, ¿ok? Se activan, le pondremos un más de activación, se activan por cambios en la concentración, y por la ley de Henry saben ustedes que hablar de concentración es igual a hablar de presión por constante de disolución, ¿verdad? Entonces, en este caso yo hablaría por cambios de la presión de CO2. Los cambios de presión de CO2 son los que activan a los quimiorreceptores ¿de qué tipo? Centrales. ¿Y dónde están ubicados estos quimiorreceptores centrales? Bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo. ¿Ok? Y los receptores o quimiorreceptores periféricos ubicados en el callado de la aorta y en el seno carotídeo se van a activar por cambios en la presión de oxígeno. ¿Ok? Por cambios en la presión de oxígeno. Vamos a ver cómo es que se sucede este proceso. Entonces, vamos a ver la activación de quimiorreceptores centrales. ¿Dónde nos ubicamos? Bulbo raquídeo. Y ahí tenemos entonces podría hacerlo más grande, pero me va a faltar pizarra después. Vamos a tener un vaso sanguíneo. Solamente es un gráfico para poder entender, no es que sea así exactamente, ¿eh? Tenemos entonces el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? El contenido cefálico y los capilares sanguíneos o los vasos sanguíneos. Teniendo siempre como referencia de que el pH es igual a 6,1 y
Marte, yo justifico esto, más el logaritmo de la concentración de bicarbonatos sobre la presión de CO2 por su constante de disolución 0,03. Entonces yo digo, cuando aumenta el pH, ¿ok? Si aumenta el CO2, si aumentara el CO2, si aumenta el CO2, ¿qué va a suceder con el pH? Por lógica matemática, si aumenta el CO2, ¿qué sucede con el pH? Disminuye, ¿no? Claro. Si yo tengo una ecuación X, ¿no? X es igual a de repente 40 entre 2, por decir, ¿no? 20. Si esto aumenta, ya no es 2, ahora es 5. ¿Cuánto me da? 8. ¿Qué está pasando? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Está disminuyendo, pues, ¿no? Igualito va a pasar en el pH. O sea, si yo aumento el CO2, el pH va a disminuir. Y como el pH es altamente soluble, el pH se permeabiliza y difunde al líquido cefalorraquídeo. El CO2. El CO2 es altamente soluble, se disuelve y permeabiliza. Y ahora lo encontramos en el CO2 aumentando su presión parcial. Entonces acá tengo un aumento de la presión de CO2. Y eso estaría sucediendo cuando nosotros, por ejemplo, estamos hipoventilando, ¿no? Si yo hipoventilo, ¿qué va a suceder? El CO2 aumenta, ¿cierto? Y eso me tiene que llevar, si el CO2 aumenta, el pH baja, y eso me tiene que llevar a una dinámica compensatoria. ¿Cuál creen ustedes que sea la dinámica compensatoria aquí? Que habíamos dicho que el cambio de CO2 nos lleva a la activación de los quimiorreceptores centrales, y estos quimiorreceptores centrales por vía aferente llevará un control central que luego nos da una respuesta muscular. Salud. Entonces, esta varianza de CO2 nos está activando ¿a quiénes? A los quimiorreceptores centrales, que van a estimular ¿qué cosa van a estimular? ¿Qué creen que tengan que estimular? La inspiración. El grupo dorsal al final se va a manifestar, la inspiración. Y cuando yo comienzo a inspirar, voy a expirar y empiezo a respirar más rápido. Y esa condición, ¿a qué me lleva? ¿A regular a quién? Al CO2. ¿Me entienden? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Sencillito, ¿verdad? Y ya cuando baja el CO2, el pH se equilibra. Porque si yo no equilibro pH y este pH se altera, se vulnera, rápidamente, en menos de 2 horas, puede haber una falla orgánica y se muere. O nos morimos, ¿no? Entonces, es necesario que estas respuestas sensoriales nos permitan atender a los cambios de pH a través de repente de esta hipoventilación que estaría describiendo el proceso, ¿no? Eso estaría generando la respuesta en el quimiorreceptor central. Por otro lado, teníamos otro control, ¿verdad? ¿Cuál era el otro control? Quimiorreceptores periféricos.
Y en el caso de los quimiorreceptores periféricos, estos tienen una respuesta a la varianza ¿de qué? De oxígeno. Ellos responden a la disminución de oxígeno. Y habíamos dicho que el oxígeno que viaja acompañado de hemoglobina, bueno, ya no vamos a dibujar la hemoglobina, solamente vamos a decir que ha disminuido, por ejemplo, el oxígeno. Esta disminución de oxígeno, la disminución, no el oxígeno, la disminución de oxígeno, nos va a dar dos respuestas importantes. Voy a atender primero a la primera respuesta. La primera respuesta va a hacer que en la célula del quimiorreceptor se va a bloquear el canal de potasio. ¿Y qué pasa cuando se cierra? O sea, que hay un quimiorreceptor sensible, ¿no?, a esta disminución de oxígeno. Y esta detección modula el cierre del canal de potasio. ¿Y qué sucede cuando el canal de potasio se cierra? ¿Qué pasa con la célula? ¿Qué pasa con la célula cuando un canal de potasio se cierra? Se despolariza. ¿Y por qué se despolariza? Porque el flujo de potasio es del intra al extra. Y como el canal se ha cerrado, entonces, ¿qué va a pasar con la membrana celular? Se está despolarizando. Y esta despolarización va a aperturar canales de de calcio. Y la apertura del canal de calcio, que module al aumento de calcio citoplasmático, va a propiciar o a estimular la exocitosis de dopamina. Y esta exocitosis de dopamina, ¿no?, esta exocitosis de dopamina va a ser captada por fibras nerviosas, depende del nervio glosofaríngeo, y vamos a estimular a receptores dopaminérgicos. ¿Ok? Y cuando la dopamina que se ha liberado, que se ha expresado, comienza a activar a los receptores dopaminérgicos, comenzamos a generar despolarizaciones de las membranas neuronales, ¿no? Apertura de canales monovalentes, sodio, calcio y despolarización. Y este nervio glosofaríngeo entonces lleva información y puede llegar al núcleo del tracto solitario. Y este núcleo del tracto solitario que se activa va a modular a los grupos dorsales, ya al control netamente central, ¿no? Entonces esto activa al grupo dorsal y la activación del grupo dorsal, ¿qué promociona la activación del grupo dorsal? Inspiración. Entonces, ¿qué estamos cuando hay una baja de oxígeno? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos respirar. ¿Verdad? No hay más. Necesitamos respirar. Y es justamente esa baja de oxígeno la que debe promocionar todo aquel estímulo de respiración, que active mi dinámica ventilatoria. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Está difícil? No, ¿verdad?
Re sencillo. Sobre todo después de haber llevado neurofisiología, ya todo eso sale sobrando. ¿No? Muy bien. ¿Y qué más? Porque yo dije son dos, en realidad hay hasta tres postulados. Yo voy a hablar de dos. Esta es la primera respuesta. Esta es la primera respuesta. La segunda respuesta a la baja de oxígeno modula al sistema efector o en realidad al segundo mensajero del AMP cíclico. ¿Y el AMP, saben quién es el AMP cíclico? ¿Han escuchado de él? No, lo explico desde el inicio, no hay problema. ¿Sí? ¿Mejor? Bien, mejor. Entonces, ya, bacán. Entonces, ¿qué pasa? Miren, no solamente va a haber todas las excitaciones neuronales, ya, todas las excitaciones neuronales, sobre todo a este nivel, va a modular respuesta de distintos neurotransmisores. ¿Ok? Acá yo dije que liberábamos aquí a dopamina. Perfecto, a dopamina. Pero también, viene la segunda parte, también hay liberación, porque estamos generando sinapsis, pues, ¿no? Por todos lados estamos activando. Y también vamos a activar sistemas adrenérgicos. Y los sistemas adrenérgicos liberan o expresan noradrenalina. ¿Estamos? Y la noradrenalina llega a la célula del músculo liso bronquial. Músculo liso bronquial. Y aquí viene una segunda compensación importante, porque la primera compensación importante, ¿cuál ha sido? Motivar, excitar a mis músculos inspiratorios, a mi grupo dorsal y que yo pueda respirar. Pero esta segunda compensación, este segundo momento que se activa por justamente los quimioreceptores periféricos, vamos a ver que va a modular la broncodilatación. ¿Y por qué broncodilataremos? ¿Para qué? ¿Para qué creen que vamos a broncodilatar? Muy bien, claro, para poder captar una mayor cantidad de aire y que esta mayor cantidad de aire luego cuando alcance a la estructura alveolar pueda tener mayor presión de gas y poder generar la difusión que hablábamos la clase pasada. ¿Cierto? ¿Y cómo es que la noradrenalina alcanza a una respuesta broncodilatadora? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Alguien conoce de la bioquímica de la noradrenalina en la célula muscular lisa? A ver. La noradrenalina va a interactuar con los receptores beta-adrenérgicos tipo 2 para poder estimular una proteína G. Esta proteína G tiene un sentido que activa la proteína A para poder meter el calcio plasmático en la proteína plasmática y así poder inhibir la producción. Perfecto, perfecto. Algunas cositas nomás que puntualizar, ¿no? Muy bien, pero sí, la dinámica es esa. Entonces, toda esta despolarización neuronal nos está conduciendo a la exocitosis de noradrenalina. Y como dijo, ¿tu nombre es? Andrea. Como nos dijo Andrea, esta noradrenalina no es así, yo lo estoy dibujando solamente para entender. A nivel de membrana de la musculatura lisa bronquial tenemos receptores adrenérgicos beta 2. ¿Ok? Receptores que se encuentran asociados a una proteína de transducción de señal del tipo GS. Y cuando la noradrenalina llega al receptor y lo activa,
se activa la proteína GS y genera una dinámica bioquímica, lo voy a hacer acá porque ya aquí dentro de la célula no me permite. Entonces teníamos la noradrenalina que está llegando a la membrana de la musculatura lisa bronquial y que está activando al receptor beta 2 asociado a una proteína del tipo GS. Y que la activación del receptor beta 2 va a condicionar la activación de la proteína GS que presenta 3 dominios proteicos alfa, beta, gamma, iniciando la activación de la proteína con fosforilación de la fracción alfa. Y que a la fosforilación de la fracción alfa, o sea, esta proteína activa ya, el P significa fósforo, ¿no? Serían 2 P, pero bueno, dejemos con P. Se está activando la fracción alfa y esta fracción alfa activa al sistema efector que se llama adenilato ciclasa. Estamos todos dentro de la célula de la musculatura lisa bronquial. Adenilato ciclasa. Y esta adenilato ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. Y esto es lo que nos dicen en realidad los libros. Los libros no nos explican tan al detalle, porque ya acá hay una compaginación, una articulación con bioquímica, ¿no? Pero lo que nos dicen los libros es que la respuesta hipóxica a nivel de los quimiorreceptores periféricos promociona al AMP cíclico. Esto es lo que ustedes van a leer seguramente cuando lean Gatno, Gaito, qué sé yo, lo que lean Constanzo, no sé, el libro de Mario Volarte, no sé. ¿No? Entonces, el AMP cíclico es un segundo mensajero. ¿Por qué segundo mensajero? Porque el sistema efector o primer mensajero fue el adenilato ciclasa, ¿no? Estamos aquí, estamos acá, entonces tendríamos adenilato ciclasa, AMP cíclico, y como dijo Andrea, ¿cierto, Andrea? Como dijo Andrea, este AMP cíclico activa a una molécula que es la proteína quinasa, que va de una versión inactiva para hacer una proteína quinasa en versión activa. Y hay algo muy curioso. En la célula muscular lisa bronquial, la proteína quinasa, si esta es la célula y este es su retículo sarcoplásmico, y aquí hay calcio, y aquí se ha dado la interacción beta 2, noradrenalina o adrenalina en realidad adrenalina, después les explico por qué. Mejor de una vez, el receptor beta 2 no tiene afinidad por la noradrenalina, sino solamente por adrenalina. Es una particularidad del receptor beta 2. Cosa que no se produce con los alfa 1, 2, beta 1, beta 3, no, solamente con el beta 2, que tiene afinidad la adrenalina. Entonces, cuando la adrenalina, que se ha promocionado por todos estos procesos despolarizantes a través del cierre de canales de potasio que veíamos por los quimiorreceptores periféricos sensibles a esta hipoxia, y se da la activación y se sucede toda esta dinámica bioquímica intracelular, se activa en la membrana del retículo sarcoplásmico la bomba calcio ATPasa. ¿Y qué hace la bomba calcio ATPasa? Almacena calcio. Almacena calcio. Y comenzamos a guardar calcio, y la disminución de calcio en la musculatura lisa bronquial responde como cualquier músculo liso, inactivando al sistema calmodulina,
desplazándose la actina de la miosina. ¿Y eso qué respuesta nos va a dar? Porque al final calcio en la musculatura lisa bronquial está disminuyendo. ¿Y esto qué condiciona? ¿Qué cambio fisiológico? La broncodilatación, porque hay broncoconstricción cuando tenemos aumento de calcio. ¿Por qué? Porque activa, pues ya les he dicho, ¿no? Activa la proteína calmodulina, calcio-calmodulina, actina, miosina, contracción, las fibras se superponen, la cabeza de actina desplaza, ¿no? Jala la miosina y hacen la contracción. Pero ahora estamos broncodilatando con un acompañamiento inspiratorio. Entonces, ¿qué estamos mejorando? ¿Ah? La concentración de oxígeno. ¿Estamos claros? Más o menos. ¿Preguntas? Claro, perfecto. Aunque no sé si entienden de tanto garabato que he hecho en la pizarra, pero sí, yo lo voy a explicar. Esa parte en la que menciona de la activación de la proteína quinasa, ¿cómo se relaciona con lo que acabo de explicar? No entendí, me perdí un poco más. Muy bien, pondremos el Waze entonces, a todos los perdidos. Desde acá, ¿ya? Porque esto fue más sencillo, ¿verdad? El quimiorreceptor central a nivel vulvar, el bulbo raquídeo, ¿qué pasa? Disminuía, como les dije, aumentaba el CO2, se desplazaba, esto activaba, inspiración, ya está. Pero acá viene la dinámica más, amplia, ¿no? Donde no solamente vamos a estimular la respiración a través de la inspiración, sino que vamos a condicionar una respuesta broncodilatadora. Y es que les decía que este receptor, finalmente receptor periférico o quimiorreceptor periférico, ¿no? Quimiorreceptor periférico o periférico, detecta la disminución de oxígeno. ¿Ok? Detecta la disminución de oxígeno. Recuerden que estos están en el seno carotidio y en el callado aórtico. Entonces, están más cercanos a detectar pues, la movilización, el cambio de oxígeno a través de su presión. Y se activan los quimiorreceptores periféricos a esta disminución, haciendo que se cierren canales de potasio, despolarizando la membrana, aperturando canales de calcio, despolarizando y liberando dopamina. Pero no solamente dopamina, sino que esta dopamina, luego en la interconexión neuronal, también liberará noradrenalina, que lo explicaré más allá. Pero esta dopamina que se ha liberado y será recibido por receptores dopaminérgicos de la membrana del nervio glosofaríngeo, despolarizará la membrana y esta despolarización alcanzará el núcleo del tracto solitario, que finalmente dará indicaciones al grupo dorsal. Y el grupo dorsal ya es una respuesta o genera una respuesta eferente. ¿Dónde está el grupo dorsal? En el bulbo también. ¿Verdad? Estamos en el bulbo raquídeo. Entonces, esa respuesta eferente condiciona las contracciones regulares y necesarias con las relajaciones necesarias de los músculos respiratorios. Y entonces, cuando yo genero dinámica ventilatoria regular, vamos a movilizar los músculos respiratorios. ¿Me están entendiendo? ¿Mejoró? ¿Sí? Ya. Entonces ya estamos respirando mejor. Pero no solamente eso, sino que habíamos dicho que en paralelo esas despolarizaciones neuronales condicionaban liberación ¿de qué? De noradrenalina. Y que la noradrenalina, cuando llega a la musculatura lisa bronquial, va a condicionar la broncodilatación. Adrenalina
cuando llega a la musculatura lisa bronquial, va a condicionar la broncodilatación. ¿De qué manera? Porque la membrana de la musculatura lisa bronquial tiene unos receptores adrenérgicos llamados receptores beta 2. Receptores adrenérgicos que se encuentran asociados a proteínas de transducción del tipo GS. Y que a la activación del receptor beta 2 generamos activación de la proteína GS con fosforilación de su fracción alfa y activación del sistema efector que es el adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa que promociona o promueve la transformación del ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico que transforma la proteína quinasa de una versión inactiva a una versión activa. Y que la proteína quinasa que se acaba de expresar en la célula a nivel del retículo sarcoplásmico, que modula ingreso de calcio, pero lo que modula realmente es la activación de la bomba calcio-ATPasa, y eso permitirá que el calcio regrese, y cuando calcio regresa se inactiva el sistema calmodulina, actina-miosina, relajación de la musculatura, broncodilatación, y eso permitirá que, acompañado con la respuesta efectora de los músculos respiratorios, condicionemos una mejor captación de aire y con una mejor presión de oxígeno o una mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué razón? Porque estábamos hipóxicos. ¿Estamos bien? ¿Está claro ahora sí? Y esos son los quimioreceptores. Pero a quimioreceptores les dimos ¿qué número? ¿Qué número fueron quimioreceptores? 1, ¿no? 1. O sea que también hay 2. ¿Dónde continúo? Por acá. No ocurre nada. Otro salón. Que te saco la mierda, ¿no? Mecanoreceptores. Nicolás, tranquilo, yo te... Está horrible. ¿Ok? Mecanoreceptores. Pero yo lo entiendo. Es lo importante. Entonces, la respuesta inspiratoria se debe no solamente a los quimioreceptores, sino a los mecanoreceptores. Y ahí tenemos, por ejemplo, los receptores de estiramiento. Quimioreceptor se debía a qué el nombre? Todo sucio, en mi casa. Quimioreceptores se debe a qué nombre? ¿Por qué? Su respuesta, su activación se debe a cambios o a presencia de moléculas químicas. Por eso se llama quimioreceptores. Y en el caso de mecanoreceptores, ¿cuál es la dinámica de cambio? ¿Cuál es el estímulo? Mecánico, pues mecánico. Por eso es que tenemos, ¿no? Por eso es que tenemos, por ejemplo, a los receptores de estiramiento. Cuando los pulmones se llenan de aire o cuando vacían el aire, se van a generar activaciones, igual que los alveolos, ¿no? Los alveolos también aumentan su tamaño y disminuyen su tamaño. ¿Por qué? Por la movilización del aire. Y esto genera activación de mecanoreceptores, ¿no? Mecanoreceptores. Hay otros receptores que son los receptores irritativos también. Que se activan ¿Qué dijo de los estiramientos? Nada más. No dijo nada. Que esos son perseguidos por los Vamos a ver, poco a poco. Los receptores irritativos que se activan a noxas, ¿no? ¿Qué noxas irritativas pueden entrar a la vía aérea? Noxas daños. Por ejemplo, el humo de cigarro.
el aire frío del aire acondicionado, polen, ¿verdad? Eso va a llevar también a cambios en nuestra dinámica ventilatoria. Igualmente, como les decía, el humo de cigarro es una noxa bastante cercana, bastante común, ¿no? Las fibras C que se van a activar, pero también a través de los receptores J. Vamos a ponerlo acá, primero C, receptores J y luego fibra C. Estos son los principales mecanorreceptores. En el caso de las fibras, los receptores J son los que se encuentran a nivel de la membrana alveolar y la membrana capilar. Y cuando la estructura se dematiza, ¿no? Porque se acuerdan que había un líquido intersticial, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando la estructura se dematiza, se activan estos receptores J y eso modula a que tengamos que respirar más rápido para poder captar más oxígeno, ya que la difusión está siendo dificultada por la diferencia en el espesor de la membrana. Ahora la membrana ya tiene un líquido en mayor cantidad y eso modula también la difusión de los gases, ¿no? La difusión de los gases. Y las fibras C, que nos condicionan dos respuestas, ¿no? Estas fibras C son bronquiales. ¿Ok? Estas fibras C son bronquiales. Y responde a la respuesta parasimpática y a la respuesta simpática. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la respuesta simpática de la vía aérea, del músculo liso bronquial? ¿Qué promociona? ¿Qué estimula? Parasimpática. ¿Ah? Broncoespasmo, ¿verdad? Broncoespasmo. ¿Y por qué condicionamos broncoespasmo? Muy bien, por receptores muscarínicos M3, efectivamente, receptores muscarínicos M3, que tienen una proteína de transducción especial, ¿no? Así como el beta 2 tenía la GS, que entonces compensa con el parasimpático. Eso yo se los he explicado, creo. Ya se los expliqué. Ya no hay mucho que hablar. ¿Estamos bien? Ya habíamos dicho receptor M3, proteína de transducción GQ, sistema efector, fosfolipasa C, inositol trifosfato, diacilglicerol, segundos mensajeros. Y esos más bien, ese inositol trifosfato y el diacilglicerol, lo que hacen en el retículo sarcoplásmico es aperturar canales dihidropiridínicos o de rinodina. Y eso permite la salida de calcio. Mientras que la proteína quinasa, por eso es que el parasimpático modula el broncoespasmo. Mientras que la simpática activa ¿a quién? A la calcio tepeasa. ¿Me están entendiendo? ¿Volé mucho? ¿Están bien? ¿Estamos bien? No. No. Volé, ya. ¿Necesitan que lo explique? Si quieren, lo explico acá. ¿Porro? No sé ustedes. ¿Van a tomar foto de la pizarra? A ver, de una vez. Todo está patentado, ¿ah? ¿Todo? Hasta la parte que no escuchaste. Entonces eres terrible. Estoy en el último capítulo. A los chicos.
tiene otro costo. ¿Ah? No, güey. Quisiera esa copita. Dije, porque no me dejaba entenderlo y que le metí un virgo. Es un virgo. Nunca más la volví a ver a la cocina. Se me retirado de oficio también. Se ha retirado de oficio también. ¿Seguro que no está siguiendo sus pasos? ¿Quién? Sí, se retiró de que primero. ¿Quién? Lo máximo, está tomando asistencia, sonría. Los que sonríen más y se le ven mal los dientes van a probar. Bien, no, Nicolás sonríe. Nuestro espíritu. Legal, tú no has salido. De verdad. Tienes que hacer Rico hotel. pan. Ay, ¿qué dice? No, no seguro. No tanto. Seguro que no es el complejo de cómo es que el violo cuando pasaba la sangre y ahí por Mala decisión de vestirme de negro. El editor está hablando de la regulación de la inspiración, o sea, de la respiración. No me acordaba que iba a ser pizarra. Claro, ahí está hablando de la respiración, de los receptores, de los quimioreceptores, los centrales y los periféricos. Fácil pregunta, man. A ver. Querían que les explique la respuesta de broncoespasmo y broncodilatación, creo, ¿no? Antes de llegar al control central, ¿no? Porque solamente hemos hablado de la parte sensorial. Nosotros hemos hablado la primera clase, a ver, recuerden, ¿no? La respiración tiene un control sensitivo, un control central y una respuesta efectora. ¿Cierto? Ya esto lo vimos en la primera clase. Esto acabo de explicar. ¿Qué nos falta? El control central. ¿Ya? El control central. Pero antes de eso, vamos a hablar de cómo la neurotransmisión modula la respuesta de broncoespasmo y de broncodilatación. ¿Ya? Broncoespasmo y broncodilatación, que es justamente la dinámica de los mecanorreceptores a través de las fibras C en la musculatura lisa bronquial. Entonces, si yo me pongo a pensar la inervación parasimpática y la inervación simpática, entre ellos deben existir compensaciones. ¿Cierto o no? Se deben compensar. La parasimpática a través de la expresión de acetilcolina y la simpática, en este caso hablaremos de adrenalina. ¿Ok? Al impulso nervioso liberamos acetilcolina que a nivel de membrana del tejido efector de la musculatura lisa bronquial se va a encontrar con el receptor M3 y continúa la membrana. Un receptor M3 que asociado está a una proteína GQ, sistema efector, o proteína de transducción, perdón. Y cuando se activa el receptor M3 y se activa la proteína GQ, se activa al sistema efector de fosfolipasa C. Y fosfolipasa C nos da inositol trifosfato que sale de la membrana. Bueno, y ahí habría que explicar más cosas, pero no importa. Diacilglicerol, que también sale de la membrana. Y estos segundos mensajeros lo que hacen es excitar en la membrana del retículo sarcoplásmico a unos canales de calcio que se llaman canales de rinodina. ¿Ok? En algunos casos los conocen como dihidropiridínicos también, DHP. Y esto lleva a la salida de calcio. Y calcio, pues, ya modula el complejo actina-miosina, por lo tanto, broncoespasmo. Broncoespasmo. ¿Hasta ahí estamos bien? Okay.
Por otro lado, la dinámica compensatoria lo va a dar adrenalina. ¿Por qué razón? Porque la adrenalina que sale al espacio sináptico se encontrará con la proteína, con el receptor beta 2 de la musculatura, de la membrana de la musculatura lisa. Y este receptor beta 2, ya ustedes allá vieron, que se encontraba asociado a una proteína del tipo GS. Y que la activación de la GS condicionaba la adenilato ciclasa, y el adenilato ciclasa al segundo mensajero, que es el AMP cíclico, y el AMP cíclico la proteína quinasa, y entonces estamos produciendo, formando, expresando proteína quinasa activa. ¿Y qué hacía la proteína quinasa activa? ¿Qué hacía la proteína quinasa activa? ¿A quién activaba? A la bomba proteasa. A la calcio TPasa. ¿Y calcio TPasa qué hace? Hace que no Regresa el calcio al retículo sarcoplasmático. Entonces, el adrenérgico, al disminuir calcio, ¿cómo compensa? Broncodilatando. Broncodilatación. Compensación al broncoespasmo parasimpático. ¿Listo? ¿Qué tipo de fibras? Fibras. ¿Estamos bien? A ver, ¿de qué me estoy...? El control central. Hace que se active la proteína quinasa no. Solo proteína quinasa activa. Por recuerda que necesitamos proteína quinasa. Ya hace que el calcio vuelva a entrar. Y eso genera. No, pero eso vuelve a entrar porque la proteína quinasa activa y la bomba. La decía bombas, calcio, actividad. Hace que el calcio vuelva a entrar. Retículos asociados. Ese circulito de ahí, ese circulito de ahí, ese circulito asociado. Con el RS. ¿Como la URI? Sí. RS. Y eso hace. En vez de haber broncoespasmo, hay dos jugadas. Te tocan también pequeñas. Para el control central vamos a pensar que tenemos una respuesta a nivel de bulbo raquídeo. ¿Okay? Y también un control a nivel de la protuberancia. ¿Okay? En el bulbo raquídeo y a nivel de protuberancia. ¿Cómo se da este control? Porque en el bulbo raquídeo está el grupo dorsal que lo activábamos, ¿se acuerdan? Activábamos el grupo dorsal y ¿qué activaba? El grupo dorsal, ¿qué respuesta efector modulaba? Por activación de músculos inspiratorios. Ok. Vamos a hacerlo más sencillo. Y el grupo ventral, que en realidad se activa a compensación del dorsal. Porque si el dorsal tiene control sobre los músculos inspiratorios, el ventral, ¿qué control tendrá? Músculos expiratorios. Entonces esto nos llevará al trabajo de los músculos expiratorios. ¿Okay? Y a nivel de protuberancia también tenemos dos centros que modulan la respiración, que es el centro apnéustico
y el centro neumotáxico. Pero que vienen pues interconectados directamente con el trabajo del bulbo. ¿Por qué razón? Porque el centro apnéusico promociona o activa ¿a quién? Al grupo dorsal. Mientras que el centro neumotáxico lleva control al grupo ventral. Y ahí se da el control de la respiración a nivel central. ¿Estamos claros? Entonces, con esto hemos podido observar la regulación de la respiración desde un enfoque sensitivo, un control central y la respuesta efectora, que ya la hemos revisado en la primera sesión. ¿Ya? Entonces un ratito me voy a lavar las manos y regreso para hablar de los patrones respiratorios. Ver también las veces que quieran, no necesitan grabarlo de sus dispositivos, pero si quieren, ahí está. Y esto ya es el efecto, ¿no? Final. El efecto Bohr. Que pagó 2 millones para que no muestren videos. Estos se clasifican en patrones respiratorios y tienen características reconocibles que se describirán a continuación. Primero, se debe estar familiarizado con el patrón de respiración normal y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto y se escucha algo así. Chalo, se murió. A continuación tenemos la taquipnea, que es una respiración rápida y esta se va a ver en trastornos como embolias pulmonares, ataques de pánico, ejercicio intenso y muchas otras causas, y se escucha algo así. A continuación tenemos la bradipnea, que es un patrón de respiración con baja frecuencia y se ve en condiciones como obesidad y alcoholismo. Diego tiene bradipnea. También se describe el patrón de respiración debido, que es el resultado de una agresión cerebral producto de accidentes cerebrovasculares o infecciones como sífilis, entre varias causas más. Se describe como un periodo de apnea seguido de una respiración rápida y seguido de otro periodo de apnea. La fisiopatología detrás de esto es fácil de entender, debido a que el cerebro normalmente controla la respiración, pero en caso de sufrir una lesión, el centro respiratorio será inhibido y solo comenzará a funcionar nuevamente en caso de un fuerte estímulo, y este estímulo serán los fuertes niveles de dióxido de carbono en sangre, y así es como suena. Por otro lado, tenemos el patrón de respiración de Cheyne-Stokes, que es el resultado de un daño cardíaco. Es similar al patrón de Biot, debido a que ambos están precedidos y seguidos de un periodo de apnea. Sin embargo, el patrón de Cheyne-Stokes es un aumento gradual seguido de una disminución gradual, y así es como se escucha. Finalmente tenemos el patrón de Kussmaul y está caracterizado por un patrón profundo, irregular, con pausas inspiratorias y que orientan a acidosis metabólica. Es similar a la taquipnea, pero difiere porque tiene ondas más largas y tiene sentido porque están en estados acidóticos este tipo de pacientes,
y lo que están buscando es compensar la acidez al disminuir la concentración de dióxido de carbono en sangre. Y así es como se escucharía. La metabólica y la respiratoria son distintas. ¿Cómo se escucha con Jaúl? Que se murió de verdad, que está grave. Bueno, en esta instancia vamos a hacer una presentación de lo que son los cuidados de enfermería con el paciente conectado a ventilación médica. Esos son los patrones respiratorios, ¿no? Es importante que los conozcan, que los vuelvan a revisar, que entiendan la secuencia, las ondas, porque eso luego tiene un componente fisiopatológico, ¿no? Y en fisiopatología se habla un poco más de estos patrones y las varianzas a que se deben, ¿ok? Y si se van dando cuenta, como que todo va tomando una orientación, y ahora ya nos queda por revisar el tema de pH, ¿cierto? El pH. Entonces, yo el día martes voy a trabajar todo el tema de pH. Es más, yo creo que nos puede dar tiempo hasta poder fundamentar qué cosa es el pH. ¿Qué cosa es el pH? Ya, pero ya son niveles, potencial de hidrógeno. ¿Y por qué 7? ¿Por qué 14? Porque el rango es de 0 a 14 o a más. ¿Sí o no? ¿A cuánto es? Son un montón. ¿A cuánto es el rango de pH? Es que no tengo internet. No, pH regularmente como pH, como característica de todo medio acuoso, no fisiológico. Fisiológico de 735 a 745, 7,4 fisiológico promedio. Pero regularmente el pH como característica fisicoquímica tiene un rango, ¿no? De 0 a 14. ¿Y por qué a 14? ¿Por qué no a 20? ¿Por qué no a 100? ¿Por qué no a 50? ¿Por qué no a 12? ¿Y por qué neutro es 7? Porque de repente 7 son los días de la semana, los colores del arco iris, los pecados capitales, las maravillas del mundo, los enanitos de Blancanieves. ¿No? Vamos a fundamentarlo, ¿ya? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahí nos quedamos. Gracias. Estudien, ¿ah? Que se nos viene el